relativa, porque se ha convertido en una palabra que aplica en la vida de las personas cuando existe una reacción favorable de otra persona. Me explico, voy despacio. Es decir, es un ejemplo, los puedo amar a ustedes si es que ustedes me dan algo que yo quiero, si no, yo no los amo. O si es que, por ejemplo, si un hermano suyo no lo saluda, usted se enoja y ya el amor deja de existir. En el mundo, el amor es muy relativo. Está relacionado o está vinculado a una causa y un efecto. Hay amor cuando la persona me trata bien o me da lo que yo quiero. Cuando no hay amor. ¿Me explico? Pero la palabra amor en la Biblia tiene un concepto diferente. Dice una canción que Jesús es verbo, no sustantivo. Una canción del mundo. Pero realmente la palabra de amor no es un sustantivo, es una acción. Y se ríen porque saben cuál es, ¿verdad? Y más de uno suspiró seguro, pero está bien. Es un ejemplo. ¿Saben? Es que el amor significa una acción. Nuestro Dios no tiene una relatividad con esa palabra. Él entregó, para ser más específico, Él entregó a su Hijo Jesús, dice, su único Hijo, lo entregó por usted y por mí, sin antes. Y usted y yo lo hemos pensado, ¿cierto? Lo entregó por fe, un acto de amor, un acto de una decisión que Dios tomó para con usted y conmigo. Y hoy en día se debate la gente en que el amor es una decisión o un sentimiento, y la gente dice que el sentimiento y que esto y que lo otro. Pero si nosotros vamos a las Escrituras y vemos el modelo de nuestro Dios, vemos que es una acción. Vemos que hay algo hermoso, sí, porque cuando uno se determina a amar y uno se propone amar, se van a desarrollar sentimientos puros hacia ese amor. Pero uno primeramente tiene que tener acción para que se desarrollen cosas. ¿Vamos bien? Y hoy vamos a hablar acerca de poner a Dios en primer lugar. Y les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo 6 y que también abran el libro de San Marcos capítulo 12. Y vamos a establecer unos principios importantes, una experiencia maravillosa que tuvo el Señor Jesús. Pero antes de eso es importante ir un poquito más atrás para traer el contexto del por qué esto. Moisés estaba en un momento donde había una generación y él necesitaba recordar algunas circunstancias importantes e instrucciones de parte de Dios. Y yo creo que estos momentos donde Moisés tenía esa relación, porque dice la Escritura que Dios se sentaba a conversar con Moisés cara a cara, como conversa un amigo. Y qué momentos más hermosos, porque a través de eso Moisés pudo capturar instrucciones y pudo atesorar en su corazón lo que Dios quería para su pueblo. Ahora, nosotros tenemos la palabra de Dios muy clara, y la palabra de Dios explica desde Génesis hasta Apocalipsis lo que Él quiere para su pueblo, para usted y para mí también. Amén. Y llegamos a este momento de Deuteronomio capítulo 6, verso 4 y 9. Por favor, si lo tienen, digan amén y vamos a leerlo.
Amén. Dice así: estas palabras que hoy te mando cumplir estarán ¿en dónde? En tu corazón. Y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Quiero detenerme ahí un momento, porque nos vamos a devolver, pero vean qué interesante lo que está dando Moisés acá. Estas instrucciones son instrucciones maravillosas donde el Señor está hablando a través de Moisés y dando unas señales, una dirección hacia dónde conducirse. Y está siendo repetitivo. Es decir, donde quiera que usted se dé vuelta, todo eso tiene que estar escrito. Usted tiene que recordarlo, memorizarlo. Hágase así, por favor. Así en la cabeza. Tiene que entrarnos en lo más profundo. Y el verso 5 dice, un poquito para atrás: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Amas a tu Dios de esta forma? ¿Estamos completamente seguros que nuestro amor trasciende toda frontera y llegamos a este punto de Deuteronomio, capítulo 6, verso 5? ¿Está usted, hermano, hermana, totalmente seguro y segura de que el amor suyo es exactamente igual? ¿Ama usted al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas? Creo que hay algo profundo acá donde se repite muchas veces, donde los tienes que anotar para que no se olvide. Como que el Señor sabe de que en algún determinado momento nuestra memoria puede fallar o puede que pase el corrector, ¿verdad? Y se borre en algún momento. Y es que si nosotros vamos un poquito más atrás de Deuteronomio, no vamos a profundizar en esto porque esto no es parte, pero es importante poner esas bases para ir al punto del Señor Jesús. Cuando el Señor le da los 10 mandamientos a Moisés, ustedes los pueden estudiar en las Biblias, no lo voy a leer. Ustedes van a ver que aquí se está hablando y dice, debemos de tener una relación sana, vertical y horizontal. Los primeros 4 mandamientos hablan de la relación que nosotros debemos de tener con el Señor. Y los restantes 6 es con todos nosotros. Y yo creo que cuando se habla del fruto del Espíritu, ¿cuál es el primero que se habla? Algunos saben, algunos se lo saben. Amor. Tienen que aprenderse eso, todas. El primero es el amor. Y yo creo que hay algo importante porque también la Escritura habla que dice, usted puede hablar en lenguas, usted puede saberse mucha Biblia, etcétera, etcétera, pero si usted no tiene, no hay nada. No tiene absolutamente nada. Por eso es importante en este tiempo hablar de esto y practicarlo. Nosotros no podemos amar o no amar a una persona por sus actos, porque
La salvación que Dios nos da a nosotros es gratuita. No es por actos. Dice que es por fe, para que nadie se gloríe de sí mismo. Hoy hay un debate entre la fe se pierde, no se pierde, etcétera, etcétera. La fe está ahí. El que se pierde es la persona. La fe está ahí. Y no hay que debatir mucho en esto, hermano y hermana. La persona es la que se pierde. La deja ahí, pero la fe no se puede perder. Hay que tener cuidado con las palabras. Porque si la salvación se pierde, yo no la encontraría. ¿Cierto? Pero está ahí. Es para todos. El Señor Jesús estaba en la cruz. Y el ladrón que estaba a la par le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés. Y le dice: Señor, de cierto te digo, que al caer el día estarás conmigo en ese lugar. Pasó toda una vida como un bandido y terminó en el cielo. Pero no se trata de arrepentirse en el último momento. Se trata de que la Biblia nos llama a atesorar aquello que Dios quiere poner gratuitamente en nosotros. ¿Qué le parece si le aplaude al Señor? Estas son buenas noticias para su pueblo. El amor de Dios, ¿saben? El amor de Dios es más fuerte que la muerte. Y tan calmado y constante como los montes que están alrededor de Jerusalén. Trasciende cualquier cosa, cualquier frontera. El amor de Dios cubre a cualquier persona. No importa tu circunstancia. Si usted ahorita está diciendo: pastor, es que usted está dando en el punto, yo no he amado al Señor como debe de ser, como dice la Escritura. No se condene, actúe y ame al Señor como dice la Escritura de ahora en adelante. Propóngaselo. Si a usted le cuesta, busque ayuda. Pero inténtelo, amado hermano y hermana. No se quede ahí. Y resulta que el Señor Jesús se hizo carne. Y anduvo en medio de los hombres haciendo sus obras. Y llega un punto acá en el capítulo 12 del libro de San Marcos. Y es maravilloso porque por donde pasaba el Señor Jesús había respuesta del cielo. Cuando usted abre la Biblia, usted va a ver respuestas del cielo. Físicamente no vamos a mirar al Señor Jesús. Apláudale con fuerza, por favor, sí. No lo vamos a ver pasar físicamente acá, pero lo tenemos escrito en este libro hermoso. Y en ese capítulo 12 se narran 3 acontecimientos impresionantes. Número 1, primeramente dice la Escritura en el verso 13, vamos a ir un poco atrás, yo les voy a leer, ya vamos a llegar al punto. Nada más quiero contextualizar aquí un poco para que entendamos y poder capturar esta maravillosa historia. Dice el capítulo 12, verso 13, que enviaron a algunos fariseos y herodianos, no heredianos, ¿verdad? Herodianos, ¿verdad? Los mandaron para que les sorprendieran al Señor Jesús con algunas cosas, es decir, a ponerles trampas, para que el Señor Jesús se resbalara y ver alguna equivocación y poder reclamarle: estás equivocado. Pero estos fariseos, estas personas, eran personas que conocían muy bien la ley de Moisés, las Escrituras, pero eran muy conocedores, pero no la aplicaban. Dicen así. ¿Han conocido usted hoy los fariseos modernos? ¿Verdad? Se sabe en la Biblia así.
Conozco una persona que me dijo que la había leído 3 veces y es ateo. Y le digo, ¿para qué la lees? Es para debatirle a los cristianos, me hace. Le digo, no la lees con entendimiento. Dice la Escritura que Él va a revelar lo que está escrito a la persona que lo abra esa palabra y la pueda leer con un sentido de que quiere aprender de Dios, tomar de Él y hacer. Estas personas conocían. Y la primera que le hacen es hablando acerca del tributo. Y el Señor Jesús, ¿qué hace? Responde sabiamente. Y la segunda, empiezan a hablarle acerca de la resurrección y le hacen preguntas de la resurrección. Y responde de la mejor manera. No vamos a entrar en detalles. En casa ustedes pueden ilustrarse un poco más con esas historias. Maravilloso, porque nos vamos a concentrar en la siguiente. Y entonces finalmente vino un escriba que en el verso 28, vamos ahí, ahora sí. Llegó un escriba a preguntarle acerca de cuál era el primero, el gran mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y vamos a leer y vamos a estudiar bien esta parte. Vamos bien, sí. Bueno, gloria a Dios. Verso 28 dice, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien. Este hombre, me voy a detener un momentito aquí. Vean qué interesante. Dice la Escritura que había escuchado, o los había escuchado discutir, y que se había dado cuenta que el Señor Jesús había respondido de la mejor manera. Es decir, el Señor Jesús se había sacado un 100. Estaba despierto este chavalo. Y dice, y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Aquí está uno de los misterios importantes explicados acerca de la Trinidad. Porque Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero los tres es uno solo. Eso es otro temazo lindo. Y dice, y amarás, el verso 30, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, le respondió el Señor Jesús. Entonces el escriba le dijo, lo califica. Le dice, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios? Y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces el Señor Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. No está lejos, ni cerca, ni en el reino de Dios todavía. Y, ¿saben? Esta escritura me cautiva, me hace entender cosas importantes acerca de lo que es amar a nuestro Dios con todos estos elementos que aquí se mencionan. Y vamos a ver 3 puntos de esto rápidamente. Número 1, para ir detallando un poco más acerca de esta experiencia del Señor Jesús, para que usted y yo podamos aprender un poco más acerca de esto. Punto número 1 es la pregunta. Atrás, muchacho, una atrás. Esa. La pregunta. Ya la leímos.
Dice, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Yo creo que esta es una pregunta relevante, una pregunta importante, igual que todas las demás que le hicieron al Señor Jesús, tomando como base estos ejemplos, la pregunta que le hacen acerca del tributo y de la resurrección. Y aunque todas ellas tienen trampas y quieren hacer que el Señor Jesús luzca mal en sus respuestas, hoy debemos de darle gracias a Dios, porque las respuestas que da nuestro Dios a estas preguntas nos ubican en el plano del reino de Dios, en lo que usted y yo somos, cómo debemos de tomar las cosas del reino de Dios. ¿Cómo podemos nosotros asumir y tomar esta palabra tan pequeñita, amor, y aplicarla a nuestro diario vivir? No se trata de una palabra relativa que cambia de tonalidad de acorde a su estado de ánimo, o de acorde si me hicieron o no me hicieron, si me dan o no me dan. Sino es que tenemos que tomarla como un verbo para que podamos aplicarla como la palabra de Dios dice, por gracia. No porque la hemos ganado por nuestros puntos que tenemos. Y en esta pregunta podemos observar dos elementos que pude extraer acá. Y número uno es que había algo de curiosidad en este hombre. Parece una cuestión de disputa que habían entre los escribas y este otro escriba estaba escuchando toda esa discusión que había, y yo me imagino que después de que el Señor Jesús respondía a las preguntas, todos se volvían a ver y discutían entre sí. Y bueno, ahora hay que ir más profundo, hay que preguntarle más. Y estaba como, lo notamos ahí como una leve curiosidad, me parece que hay ahí. Y también había algo como ansiedad en esa persona. Bajo aquellas reflexiones profundas y minuciosas, el maestro parece ver que en él escriba un verdadero deseo por conocer la verdad. Y es que toda persona, yo no conozco ninguna que no quiera estar bien. Levante la mano el que no quiere estar bien hoy aquí. Todos queremos estar bien, ¿no? ¿Cierto? Queremos gozar, disfrutar, reírnos y sí llorar, pero de felicidad. Pero no queremos la tristeza, no queremos muchas cosas. Y no podemos nosotros decir que no vamos a tener algunas cosas que no nos gustan, porque pueden venir de pronto. Los discípulos estaban en la barca y ellos iban con el Señor Jesús, y de pronto vino una tormenta y tenían al Señor Jesús en la barca y parecía que la barca se iba a hundir, y el Señor Jesús estaba en la barca durmiendo. Los de repente, pero el Señor Jesús estaba en la barca. En el mundo vamos a tener aflicción, pero no debemos de temer, porque Él venció al mundo. Amén. Y el Señor Jesús trata tiernamente estos detalles de doctrina de este hombre y hace una explicación maravillosa. Y viene la respuesta a la pregunta. Siguiente, por favor. Todas las respuestas del Señor Jesús son como esas flechas que provienen de la aljaba omnipotente de nuestro Dios Todopoderoso.
Y cuando usted escuche o lea una palabra del Señor Jesús que golpea su corazón, es porque hay pecado en su corazón y debe de haber arrepentimiento. Y cuando eso ocurre, usted vuelve a leer esa palabra y lo que va a brotar de su corazón va a ser agradecimiento. Y entonces, hay un llamado aquí. Hay algo hermoso en esto porque parece como en estas pocas palabras que el Señor Jesús está dando como un sermón profundo, maravilloso en estas cortas palabras. Y Él llama la atención y dice, escucha Israel. Está llamando la atención, está diciendo, es que esto no es solo para ese escriba, es para todos, es para usted, es para mí. Está llamando la atención. La respuesta no solo era para este escriba, sino para todos los profesos buscadores de la verdad. Es dar oído a lo que el Señor Jesús está hablando. Hey, escucha, iglesia. El camino no es por ahí. Oh, gracias. Escucho y actúo. Y entonces, seguidamente nos enseña y nos hace el llamado de que en la fe, no en la tienda de electrodomésticos, es en el Señor. No es a taratatata, le tengo fe. Esa es la anuncio. Nuestra fe debe de estar puesta en Él. No en una respuesta de un hombre, no en una respuesta de algo que no provenga de nuestro Dios. Y Él dice acá, el Señor nuestro Dios es un solo Señor. Es un solo Señor. Y nos está enseñando también que hay una perfecta sumisión a Él. Porque para eso fuimos creados. Para honrarle a Él, para caminar agradándolo a Él. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. No es con lo que te sobre. No es con lo que te sobre, es con todo. Me gusta mucho, pero la Escritura dice con todo. Perdón que se lo diga de esa manera, le guste o no le guste. Es que es una demanda total. Es la totalidad de todos nuestros afectos. Todo tu corazón. Y es la totalidad de toda la vida suya y mía. Toda tu alma. Es todo el reino del pensamiento. Toda tu mente. Es la totalidad de toda la energía que hay en usted. Con toda tu fuerza. Usted y yo debemos de ser un holocausto, un sacrificio. Un holocausto es un sacrificio completo al Señor. Y sacrificio no quiere decir sufrimiento, sacrificio quiere decir una entrega al Señor. En el Antiguo Testamento se hacían sacrificios para agradar al Señor. Y lo que quiero decir con esta frase es que usted y yo no debemos de caminar, estoy haciendo un sacrificio para el Señor. No. Quiere decir de que toda su vida debe actuar en función de honrar a Dios. Que usted camine como una persona que tiene a Jesucristo vivo dentro de su corazón y que eso se refleja en su rostro. Amén.
Y dentro de esta respuesta hay una bondad fraternal. Hay algo hermoso también, y dice, el Señor Jesús le dice, y el segundo es semejante a él. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Repita conmigo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él no está diciendo si se porta bien contigo, si su esposa está haciendo una buena obra contigo, si tu esposo es bueno contigo. Cuando el Señor Jesús también, o cuando la Escritura habla acerca de honrar a papá y a mamá, no está poniendo un calificativo de que si papá es bueno lo honro y si es malo no. Dice honrarás a padre y a madre. Uy, 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 los estoy metiendo en problemas, ¿verdad? Pero es la Escritura. Es demasiado significativo el enlace que hace el Señor Jesús entre el primer mandamiento y el segundo, que son iguales. Debemos de tener una excelente relación vertical y una excelente relación horizontal. Mira al que está a la par y dele la mejor sonrisa que usted trae en esta mañana. Y denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Y es que el amor de Dios y el amor a Dios tienen que ir muy bien enlazados. ¿Me explico? El amor de Dios y el amor a Dios tienen que ir enlazados. Porque va a existir, si no va bien enlazado, hay una contradicción ahí. Les explico por qué. Porque el amor de Dios es constante. Nunca deja de ser. Sigue siendo. Está demostrado no solamente en la Escritura, está demostrado en los hechos. Y si usted no reacciona de la misma manera que estamos diciendo ahí, estamos representando mal ¿a quién? A nuestro Dios, a su Padre Celestial que lo hizo, que lo formó mucho más antes que la fundación del mundo. Debemos de ser recíprocos. Él es fiel, usted debe de ser fiel con Él. Te está pidiendo todo tu amor. Porque Él lo ha dado todo para ti. Y si usted lo da todo para Él, Él te va a honrar, te va a bendecir y se va a sentir orgulloso de tener un hijo conforme al corazón de Él. Amén. Y para finalizar, hay un efecto que produce siempre las respuestas. Y en este hombre, este escriba, hubo un efecto en él. Y es un poco, digámoslo así, no sé si llamarlo triste, pero sí un poco no alentador para él. Porque el primer efecto que hubo en él es que hubo un consentimiento. Estuvo de acuerdo en lo que el Señor Jesús estaba explicando. El escriba le dijo, estás bien, lo calificó. Bien, maestro,
con verdad has dicho. Parece como que Él está admirando, parece como que Él está admirando la sabiduría, el carácter de Cristo. Es como un breve... sí. Estás bien, Señor Jesús. Pasaste la prueba. Luego hubo una alabanza, algo que el Señor Jesús dice por acá, dice, y Jesús viendo que había contestado con sensatez, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, pero no ha llegado. Evidentemente había comprendido intelectualmente lo que el Señor Jesús había dicho. La enseñanza fue entendida hasta el punto que él había dicho, sí, Señor, lo hiciste muy bien. Teóricamente podemos decir que está cerca. Pero qué maravilloso hubiera sido que la respuesta de esta persona hubiera sido una entrega total a lo que el Señor estaba diciendo. Y yo creo que la respuesta del Señor Jesús al final hubiera sido, qué maravilloso, porque estás dentro del reino de Dios. No te has acercado, ¿notan la diferencia? El acercamiento no fue total, no lejos del reino. Son unas palabras alentadoras, ¿no? Pero llenas de dolor, no lejos. Y hoy nosotros tenemos que tener la certeza de que debemos de procurar no sentirnos cerca, sino estar. Póngase de pie, por favor. Fuera de este lugar hay muchas personas, muchas personas que ni tan siquiera están cerca. Quizás usted puede estar diciendo, pastor, es que sus palabras me indican de que estoy cerca, pero no estoy dentro. Y esto nos tiene que mover a nosotros a entregarnos por completo a Él. ¿Saben? Cuando el Señor se acerca a nosotros, Él no se acerca para vacilar. Él está entregado totalmente a una obra maravillosa, la cual es usted, somos nosotros. Nos corresponde a nosotros entregarnos totalmente a su voluntad. Siéntase acepto en Él. No se sienta sucio, menospreciado, porque quizás pueda existir en usted algún sentimiento de que no lo merezco. Pero no se trata de merecimientos, se trata de aceptación, simplemente de acercarse. Amén. Saben, usted es importante para Dios. Y usted ha venido a este lugar a buscar respuestas, a buscar su presencia. Y no tengo duda de que
usted aún está siendo tocado por la presencia de Dios en este momento. Antes de irnos a casa, nos gustaría orar por usted. Orar por sus necesidades. Y si usted necesita acercarse aún más a Dios, si usted necesita que una oración le dé esa fortaleza, también puede hacerlo. Aquí van a estar los líderes, los pastores, pasen al frente, por favor. Y yo voy a hacer una breve oración para cerrar. Y usted puede pasar cuando usted lo tenga bien. Las demás personas, si tienen que retirarse, pueden hacerlo. Nada más que les voy a pedir que lo hagan en silencio, por favor. Cierren sus ojos para orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor.